Buenas noches, vecinos de Verdejo. No sabéis la emoción que me produce estar de nuevo aquí, en el pueblo que me vio nacer. Después de tantos años, regresar a estas calles y ver vuestras caras es algo que me llega al alma. Quiero aprovechar este momento para compartir con vosotros mi historia, nuestros recuerdos y todo lo que he vivido desde que salí de este querido rincón de Aragón. Permitidme que empiece por el principio, por mis orígenes, para que entendáis cómo comenzó esta aventura musical que nos reúne hoy. Mirad, vengo de una familia humilde y trabajadora. Mi padre, Francisco Arguedas Rubio, nació en Cetina y dedicó toda su vida al oficio de la herrería. Llegó a Verdejo de joven junto a su primera esposa, Tomasa Marqués. Con Tomasa formó una familia, pero el destino les golpeó duramente. Tuvieron 3 hijos: Aurora, que nació en Cetina, y Francisco y Virginia, que nacieron aquí en Verdejo. Pero por desgracia, los 2 pequeños fallecieron siendo niños. Aún tuvieron un 4.º hijo, Tomás, que también nació en Verdejo, pero el pobrecico murió a los pocos días de nacer. Y como si esas pérdidas no fueran suficiente dolor, Tomasa, la esposa de mi padre, falleció en aquel último parto. Imaginaos la tragedia para mi padre: quedarse viudo y habiendo perdido a casi todos sus hijos de aquel matrimonio. Tiempo después, mi padre volvió a encontrar la felicidad al casarse con Margarita Villarroya Martínez, mi madre. Mi madre era natural de Verdejo. Quizá algunos de vuestros abuelos la recordarán, hija del sastre Juan Villarroya Ucedo y de Juliana Martínez García, que era de la Quiñonería, en Soria. En esta foto aparece mi madre con sus hermanos, en 1896. Mi madre Margarita asistía a la escuela aquí en Verdejo, y en sus ratos libres ayudaba a mi abuelo en las labores de sastrería. Le acompañaba incluso cuando tenía que coser a domicilio en pueblos cercanos, como Ciria. De esa unión entre Francisco y Margarita nacimos muchos hijos, nada menos que 14, aunque la vida solo permitió que 6 de nosotros llegáramos a adultos. Os voy a decir sus nombres, porque todos forman parte de mi historia familiar. La mayor fue Pilar, que nació el 4 de enero de 1899, aquí en Verdejo. Luego vino Eloísa, el 27 de mayo de 1900. Tras muchos años, tuvieron a mi hermano Pilaro, nacido el 18 de mayo de 1917. Después llegué yo, Eduardo, un 21 de febrero de 1919, también aquí, en la calle del Príncipe número 2, a eso de las 4 de la madrugada. Más tarde nació mi hermana Teodomira, el 30 de julio de 1921, y el Benjamín, mi hermano Abelardo, que nacería un par de años después, cuando la familia se había trasladado a Navarra. Éramos, pues, una familia muy numerosa, de las que hoy casi ya no se ven, y os confieso que crecer rodeado de hermanos te enseña mucho sobre compartir y trabajar en equipo. Nací, como os he dicho, en Verdejo, en 1919. Mi padre ya tenía 51 años cuando yo vine al mundo y seguía trabajando como herrador y herrero del pueblo. Y mi madre tenía 41, dedicada a las tareas del hogar y a criarnos a todos nosotros. Mi madrina fue mi tía Eulalia Villarroya, la hermana de mi madre, a quien recuerdo con mucho cariño. Sin embargo, nuestra vida aquí no duró mucho más. En noviembre de 1921, cuando yo tenía apenas 2 años y medio, y Teodomira solo unos meses, mis padres decidieron mudarse en busca de mejores oportunidades. Hicimos las maletas y nos fuimos a Falces, en Navarra, porque a mi padre, con sus ya 54 años, le ofrecieron allí un trabajo como herrero. Imagino que fue duro para mis padres dejar Verdejo, pero a veces la vida te empuja a salir de tu tierra. En esa mudanza no nos fuimos todos. Mis hermanas mayores, Pilar y Pilaro, se quedaron en Villarroya de la Sierra, supongo que con familiares, mientras el resto partíamos hacia Navarra. Pilar y Pilaro se quedaron en Villarroya de la Sierra con unos familiares. Ambos se casaron y formaron sus propias familias, aunque Pilaro se trasladó años más tarde con su mujer, Natividad Cestero, y sus 4 hijos a Barcelona, y volvimos a reencontrarnos. Por cierto, veo a 2 de sus hijos, mis sobrinos Francisco y Margarita, nacidos en Villarroya, que hoy han venido a Verdejo para acompañarnos. Aquella mudanza marcó mi infancia, pero pronto mis padres se dieron cuenta de algo muy especial en mí. Resulta que desde muy pequeño mostraba un talento poco común.
La música que oía por ahí, yo la imitaba con una precisión que dejaba a todos sorprendidos. Dicen mis padres que, con tan solo 4 años, ya sabía leer y hasta escribía cartas a la familia. Imaginaros al crío de 4 años escribiendo. Pues ese era yo. A esa edad, cualquier canción que escuchaba se me quedaba en la cabeza y la tarareaba tal cual. Ese talento temprano no pasó desapercibido para mi familia, claro está. Con 5 años recién cumplidos, el 1 de septiembre de 1924, di un paso que cambiaría mi vida. Comencé a estudiar solfeo en el colegio. Yo era un niño muy aplicado y tenía muchas ganas de aprender, así que avancé a una velocidad prodigiosa. Tanto es así que en julio de 1925, con solo 6 añitos, ya estaba dando lecciones de solfeo y piano yo mismo. Me tenían que subir y bajar del taburete para llegar al teclado, porque era tan pequeño que no alcanzaba bien las teclas del piano. No paré ahí. El 1 de julio de 1925, empecé a estudiar piano formalmente, y apenas 6 meses después, el 1 de marzo de 1926, comencé con el violín. Lo que normalmente se aprendía en 2 años, dicen que yo lo dominé en solo 6 meses. A los 7 años, el violín ya se había convertido en uno de los pilares de mi vida. No sé si podéis imaginar lo que sentían mis padres al ver esto. Me veían tan pequeño y ya tocando instrumentos como si llevara años haciéndolo. Ellos sabían que tenían que apoyarme en aquel don que Dios me había dado. Tras aquella temporada en Falces, volvimos a Aragón. Mi familia se trasladó a Zaragoza cuando yo tenía unos 7 años, porque mi padre tuvo algunos problemas familiares en Falces y decidió traspasar la herrería en la que trabajaba allí. Así que dejamos Navarra y nos instalamos primero en la calle Boguiero número 121 de Zaragoza y más adelante en la calle Mayor número 51, en pleno corazón de la ciudad. Ese cambio de residencia supuso un nuevo capítulo en mi vida, porque Zaragoza me abrió puertas que aquí en Verdejo hubieran sido impensables en aquel entonces. En Zaragoza, mi talento musical empezó a llamar la atención de la gente adecuada. Recuerdo que en la Escuela Municipal de Zaragoza, algunos profesores me oyeron tocar y se quedaron maravillados. Tenía yo 7 años y tocaba el violín que ni me lo creía ni yo mismo. Fue entonces cuando intervino un hombre muy importante en mi vida, Tomás Alvira, que por aquel entonces era el alcalde de Zaragoza. Enterado de mi caso, este buen hombre movió cielo y tierra para que me hicieran unos exámenes extraordinarios y así pudiese ingresar en la Escuela Municipal de Música, a pesar de mi corta edad. Imaginaos, yo era prácticamente un crío y ya estaban buscando excepciones para dejarme entrar a estudiar música oficialmente. Pero antes de que llegaran esos exámenes, ocurrió algo durante las fiestas del Pilar de 1926 que jamás olvidaré y que, de hecho, fue la primera vez que actué ante un público numeroso. Mi padre, ni corto ni perezoso, me vistió de baturro, con mi traje tradicional aragonés y me llevó a tocar el violín por distintos puntos de la ciudad durante las fiestas. Me acuerdo como si fuera ayer. Toqué en el kiosco de la música del Paseo Independencia, luego en el Café Ambos Mundos y también en el Café Gran Vía. Para mi padre fue un momento de gran orgullo ver a su hijo allí, tan pequeño, tocando frente a la gente. Y la verdad, la gente que pasaba se quedaba atónita, me escuchaban y me aplaudían. Esa misma tarde, que fue el 14 de octubre de 1926, aparecí mencionado en el Heraldo de Aragón, el periódico, que dejó constancia de mi talento y de mi participación en esos eventos del Pilar. Figuraba mi nombre en el diario. Aquello nos hizo muchísima ilusión a toda la familia. Pensábamos que con la ayuda del alcalde Alvira todo iba a ir sobre ruedas para entrar a la escuela de música, pero las cosas no fueron tan sencillas. Cuando nos presentamos allí, a pesar de las gestiones y recomendaciones, nos recibieron con muy mala cara. Los encargados de la escuela, por alguna razón, no quisieron ni escucharme. Nos cerraron las puertas en las narices, así, sin más, con bastante descortesía. Podéis imaginar la desilusión de mi padre. Pero ¿sabéis? La vida da muchas vueltas, y cuando una puerta se cierra, a veces otra se abre de forma inesperada. Salimos de allí un poco abatidos, pero mientras paseábamos cerca del Teatro Principal de Zaragoza, nos cruzamos con un maestro que trabajaba en el teatro. Este hombre, al enterarse de quién era yo,
y de lo que había pasado, decidió echarme una mano y me acogió bajo su tutela. Un mes después, ya estaba dando mi primer concierto en el Teatro Principal de Zaragoza. Aquel día, sobre ese escenario tan importante, pude demostrar todo mi talento. Fue un éxito tan grande que mi nombre volvió a salir en el Heraldo de Aragón, esta vez presentándome ante el público como una joven promesa de la música aragonesa. Aquello sí que fue un triunfo. De no dejarme ni entrar en la escuela, pasé a tocar en el teatro más emblemático de la ciudad. Mis padres no cabían en sí de gozo, y yo estaba viviendo un sueño. Tras ese éxito, mi familia siguió apostándolo todo por mi formación. En 1927, con apenas 8 años, mis padres tomaron una decisión muy arriesgada para aquella época. Hacer las Américas, dijeron, solo que en lugar de cruzar el océano, nuestro destino fue Madrid. Pensaron que, en la capital de España, tal vez yo tendría más oportunidades de crecer como músico. Así que allí fuimos, con muy poquito dinero, apenas el justo para pagar los billetes de tren. Tuvimos la suerte de que en Madrid nos pudo alojar un hermano de mi madre, Margarita, mientras buscábamos las oportunidades para aquel joven músico que yo era. Nada más llegar a Madrid, mi padre decidió presentarme ante el director del Real Conservatorio de Música y Declamación. Yo era un crío con un violín bajo el brazo, pero al verme tocar, el director enseguida supo apreciar mi talento. Recuerdo ese momento con cariño. Me ofrecieron clases de solfeo y violín allí mismo en el conservatorio. Eso sí, al principio solo como alumno no oficial, porque todavía era muy pequeño para matricularme formalmente. Aún así, para mí, aquello era maravilloso, estar en el Real Conservatorio de Madrid recibiendo clases. Fue en ese entorno madrileño donde empecé a despuntar de verdad. En Madrid tuve la oportunidad de tocar en sitios importantes. En la Basílica de Atocha, llegué a tocar tanto el violín como el piano, y logré ganarme el reconocimiento de los presentes. Imaginad, yo con 8 añitos, tocando en una basílica de la capital. La gente se sorprendía al ver a un niño desenvolverse así. Por entonces no solo me conocían por mi habilidad con los instrumentos, sino también porque me atrevía con otras facetas. Con tan solo 8 años, ya me anunciaban también como actor cómico en algunas funciones. Sí, como lo oís. Además de músico, hacía reír a la gente. Siempre me ha gustado la variedad, y desde pequeño fui bastante versátil en el escenario. Mi repertorio en aquellos años madrileños era de lo más variado. Interpretaba piezas de ópera como El Barbero de Sevilla. Luego me arrancaba con un tango argentino. Pasaba por un chotis madrileño o una mazurca polaca, lo que se terciara. Y para rematar, hacía reír al público con un monólogo baturro titulado Se me perdió la costilla. Todo en una misma velada. Gracias a este programa tan variado, conseguía ganar unas pesetillas. No era mucho, pero ayudaba a pagar nuestra estancia en Madrid y a cubrir algunos gastos de la familia. Además, por aquella época di un concierto en la radio de Madrid, la radio madrileña, lo cual me dio a conocer aún más. También actué en varios locales de la capital, como el Café Español, que fue clave para empezar a forjar mi carrera profesional. Cada actuación en Madrid era un paso adelante. Me iba curtiendo en tablas e iba conociendo gente del mundo de la música. Después de aquel intenso periodo en Madrid, volvimos a Zaragoza. Y os puedo decir que mi regreso fue triunfal. De nuevo empecé a tocar en los escenarios de Aragón, y parecía que donde iba dejaba huella. Volví a presentarme en el Teatro Principal de Zaragoza, esta vez ya con cierto renombre. También pasé por el Casino Mercantil de Almazán, por las Termas Pallarés de Alhama de Aragón, y por otros locales importantes, como el Café Moderno y el Café Ambos Mundos de Zaragoza capital. Era como una gira de retorno por mi tierra. Recuerdo que también di un concierto en el Colegio Jesús y María de Zaragoza. Toqué en el Café Gran Vía, en el Teatro de Guadalajara, en el Balneario de Serón, en el de Sicilia y en el de la Virgen en Jaraba. No parábamos. Cada lugar al que iba, allí llevaba mi violín, mi piano si lo había, y muchas ganas de compartir música. A lo largo de 1928 recorrí un montón de localidades aragonesas con mis conciertos, y poco a poco mi nombre empezó a sonar en todo Aragón. Por ejemplo, en Cetina, toqué en la iglesia,
y también en el café del pueblo. En Calatayud di un recital en la iglesia de Santa María y otro en el Café de París. Luego seguimos la ruta por pueblos como Maluenda, Paracuellos de Jiloca, Cervera de la Cañada y Villarroya de la Sierra. Y, cómo no, en aquel recorrido no podía faltar Verdejo, el pueblo de mi familia, nuestro pueblo. Mi paso por Verdejo aquel año fue especialmente emotivo para mí. Por la noche ofrecí un concierto de violín en la casa del ayuntamiento, aquí mismo, en el que me acompañaron mis padres, algunos hermanos y primos. Era la primera vez que tocaba para mis paisanos después de haber estado formándome fuera, y lo considero un momento destacado de mi carrera temprana. Tenía yo 9 años, y tocar en Verdejo fue como ofrecerle a mi tierra los primeros frutos de lo que había aprendido. Vuestros padres o abuelos quizás estuvieron allí, aplaudiendo a aquel niño de Verdejo que volvía convertido en artista. Después de Verdejo, la gira continuó. Fuimos a Vijuesca, donde toqué en la ermita de la Virgen del Castillo. Pasamos por Torrelapaja y actué en la casa de San Millán. En fin, nos recorrimos medio Aragón y parte de Castilla. Para entonces, la gente ya me llamaba el niño prodigio o el joven prodigio, y de verdad que yo sentía esa responsabilidad de no defraudar a nadie cuando subía al escenario. En todos los lugares donde actuábamos, ya fuera tocando música o contando chistes vestido de baturro, el público nos recibía con los brazos abiertos. Recuerdo las ovaciones y aplausos que nos brindaban allá donde íbamos. Mucha gente, emocionada, me regalaba juguetes, dulces e incluso alguna propina en metálico después de las actuaciones. Qué cariño más grande me mostraban. En cada actuación, yo intentaba que mi talento brillase al máximo, y la gente disfrutaba con mi música. Tras aquel verano de giras interminables, mi familia buscó de nuevo ampliar horizontes. Decidimos probar suerte en Barcelona. Nos animaba la posibilidad de que yo pudiera ingresar en el Centro Aragonés, pero no nos brindó las oportunidades que buscábamos. Tras unos meses de intentarlo y ver que no avanzábamos, regresamos otra vez a Zaragoza. Fue un pequeño revés, sí, pero no nos desanimamos. Yo seguí tocando por diferentes localidades de Aragón, como Villanueva de Gállego y Alagón, donde mi música seguía siendo recibida con entusiasmo. Mientras todo esto pasaba, mi familia seguía creciendo en talento musical. Mi hermana Teodomira, que apenas tenía 7 años en 1928, demostró que la música también corría por sus venas. Mis padres, viendo su aptitud, la apuntaron también al Real Conservatorio de Música de Madrid, igual que habían hecho conmigo. Así que, tan pequeña, Teodomira comenzó a estudiar solfeo siguiendo mis pasos. Me hace mucha ilusión recordar eso, porque yo mismo la ayudaba. Éramos maestro y alumna, y de esa manera, ella dio sus primeros pasos en la música. La vida nos llevó de nuevo a viajar en 1929. En julio de ese año, la familia al completo emprendió un nuevo viaje hacia el norte de España. Cogimos un tren a mitad de precio, un billete barato, con destino a Hernani, en Guipúzcoa. Mis padres habían oído de oportunidades para tocar allí durante el verano, y para allá que nos fuimos los Arguedas. En Hernani, mi hermana Teodomira y yo nos presentamos en 2 casinos locales. Ofrecimos nuestra música y logramos ganar algún dinerillo con aquellas actuaciones. Fue toda una experiencia. Estábamos los 2 hermanos juntos en el escenario, haciendo lo que nos gustaba. Después de Hernani, nos trasladamos a San Sebastián a probar suerte allí también. Y vaya si la tuvimos. Nuestro talento siguió brillando en San Sebastián. Tocamos en lugares destacados como el Círculo Mercantil, también en la emisora Unión Radio de San Sebastián, en el Centro Burgalés y en el Solar Navarro. Y os cuento una anécdota. En alguna de esas actuaciones por San Sebastián, yo salí vestido de baturro otra vez, orgulloso de mis raíces aragonesas, frente a un público vasco que me veía con curiosidad y cariño. Era mi manera de llevar un pedacito de Aragón allá donde fuese. Ese verano fue realmente de aventuras. Incluso en los trayectos en tren, sacaba el violín en el vagón y me ponía a tocar para los pasajeros. Muchos se sorprendían gratamente, y a cambio de aquella música improvisada, algunos viajeros me daban unas pesetas. Cada parada del tren se convertía en un nuevo escenario improvisado para mí. Mi padre siempre me decía: «Eduardo, donde quiera que estés, si puedes, toca,
alguien te escuchará. Y así era. Cada parada, cada estación, era una oportunidad para mostrar mi arte. A finales de 1929, ocurrió algo que supuso un antes y un después en mi carrera. Con solo 10 años, alcancé un nuevo hito. La Diputación Provincial de Zaragoza me concedió la pensión de música por 3 años. Vamos, una beca que consistía en 3.000 pesetas anuales para financiar mis estudios. Aquella resolución se firmó el 29 de diciembre de 1929 por don Manuel Lasala. ¿Y cómo logré esa beca? Pues presentándome a unos ejercicios y pruebas donde demostré todo lo que sabía hacer. Dicen las crónicas que destaqué como el único aspirante capaz de tocar 2 instrumentos, piano y violín. Y además, era el único niño entre todos los candidatos, que en su mayoría eran adultos con más experiencia. Todavía recuerdo los nervios de aquellas oposiciones y la alegría inmensa cuando dijeron mi nombre como ganador. Para mi familia fue un alivio tremendo, porque significaba que durante 3 años tendríamos apoyo económico para seguir con mi formación musical. Mi padre siempre decía que aquel día fue uno de los más felices de su vida. Además de tocar el violín y el piano, por aquella época yo ya empezaba a componer mis propias piezas. Entre mis primeras obras, destacó una a la que le tengo especial cariño. Caricias, que la dediqué a mi madre Margarita. Era una pieza sencilla pero llena de sentimiento. Y a la gente le gustó mucho saber que un niño componía algo así para su mamá. Empezaba yo a mostrar cierta madurez musical, que sorprendía a todos los que nos rodeaban. Por mi dedicación y aptitudes, la gente no dudaba en llamarme joven prodigio, o como le gustaba decir a un profesor, un artista en embrión con facultades excepcionales. Yo seguía siendo un crío, pero sentía esa responsabilidad de estar a la altura de lo que esperaban de mí. No solo continuaba con mis estudios, sino que, fijaos, incluso ayudaba a preparar a mi hermana Teodomira para que ingresara en la escuela de música. Con 10 años, yo afinaba los instrumentos por mí mismo, cosa que normalmente los niños no saben hacer tan pequeños, y ya me las daba un poco de maestro con mis propios hermanos. Mis padres estaban orgullosísimos de ver esa iniciativa en mí. El verano siguiente, en 1930, volvimos a San Sebastián para otra tanda de conciertos, esta vez ya con más experiencia y un poco más mayores. En ese nuevo ciclo de actuaciones, nos atrevimos a cobrar un caché. Empezamos a pedir 15 pesetas por función, y la gente las pagaba, porque sabían que iban a ver un buen espectáculo. Actuamos en sitios tan emblemáticos como el Hotel María Cristina de San Sebastián. Recuerdo que allí, tras nuestro concierto, el público nos ovacionó de pie. Nos trataron de maravilla. Nos obsequiaron con dulces y, atención, nos dieron un billete de 50 pesetas a cada uno, como agradecimiento. 50 pesetas de una tacada. Para nosotros era una fortuna. También nos presentamos en el famoso balneario La Perla del Océano, donde de nuevo el público nos aplaudió mucho y nos recompensaron con 25 pesetas. Éramos unos niños, sí, pero ya unos pequeños profesionales ganándonos la vida con la música. De entre todos aquellos viajes y actuaciones, hubo un momento en septiembre de 1930 que llevo muy dentro del corazón, porque me unió de nuevo con nuestra tierra de Verdejo. Os hablo del 8 de septiembre de 1930, la festividad de la Virgen del Río, aquí en Verdejo. Resulta que mi madre Margarita, devota y agradecida, había hecho una promesa unos meses antes, cuando supimos lo de la beca de la Diputación. Mi madre le prometió a la Virgen que si yo obtenía aquella beca, le llevaría un manto nuevo como ofrenda de gratitud. Y así lo hicimos. Ese 8 de septiembre, mi madre y yo viajamos hasta Verdejo con un manto precioso para la Virgen del Río, cumpliendo la promesa. ¿Qué momento más emotivo fue aquel? El pueblo nos recibió con los brazos abiertos y con mucha devoción. Recuerdo que en la misa, el cura del pueblo, por entonces estaba don Tomás Guajardo de párroco, dio un sermón muy sentido en el que agradeció a la Virgen la salud y el talento que me había dado, pidiéndole que me protegiera y me iluminara en mi carrera musical. Yo, de pie junto a mi madre, sentí un orgullo y una humildad difíciles de describir. Orgullo por ser hijo de este pueblo y tener ese detalle con nuestra Virgen. Y humildad, al sentir que necesitaba esa protección divina para el camino que tenía por delante. En esa misma festividad de la Virgen del Río de 1930, tuvimos más música.
La banda de música de Villarroya de la Sierra, dirigida por don Manuel Acón, vino a la celebración. Y claro, no pude resistirme. Me invitaron a tocar con ellos como invitado especial. Y allí me veis a mí, un chaval de 11 años, tocando codo con los músicos de la banda en varias composiciones. Toqué tanto el piano como el violín durante aquella fiesta, y fue de las primeras veces que actué en público aquí, en Verdejo, ya con cierto nombre. Qué satisfacción tan grande, tocar en mi pueblo frente a mis vecinos. Ver la cara de felicidad de mi madre mientras yo interpretaba jotas y pasodobles con la banda no tuvo precio. Fue un día redondo. Cumplimos la promesa a la Virgen, y además Verdejo me escuchó tocar con todo mi corazón en su fiesta mayor. Pasaron los años, y yo seguí estudiando y creciendo. En 1931, después de tanta gira y tanto viaje, tocaba volver a centrarse en los estudios académicos de música. En junio de 1931, mi familia se trasladó otra vez a Madrid, esta vez con el propósito de presentarnos a los exámenes oficiales de nuestras disciplinas musicales. Para entonces, yo ya no solo estudiaba violín y piano. Añadí la armonía a mi formación, porque quería ser compositor serio y entender bien la música por dentro. Durante nuestra estancia en la capital aquel año, a mi hermana Teodomira y a mí nos contrató un agente de espectáculos. Sí, así es, teníamos un representante. Eso nos permitió algunas actuaciones más, pero sobre todo seguíamos concentrados en los exámenes y en nuestras clases. Yo continuaba preparando a Teodomira, siempre pendiente de que ella también progresara, pues mi ilusión era que pudiera seguir mis pasos en la música. Por aquellos días, a comienzos de 1932, me vino la inspiración y compuse un pasodoble que a algunos igual os suena: Amor Baturrico. Lo terminé el 29 de enero de 1932, día de San Valero, patrón de Zaragoza, y se lo dediqué a la Virgen del Pilar, la patrona de Aragón. Era mi forma de honrar nuestras tradiciones con la música que iba aprendiendo. A lo largo de ese periodo, además de Amor Baturrico, compuse varias otras obras. Por ejemplo, escribí Viva la música, que era casi un grito de entusiasmo. Mi tierra aragonesa, inspirada en el paisaje y el carácter de nuestra tierra. Mis sueños, que la dediqué a mi padre Francisco, quien tantas ilusiones había puesto en mí. Un Charleston, que dediqué a mi madre cuando cumplió 54 años. Era un charleston alegre para hacerla sonreír. Y Las Margaritas, que la compuse pensando en mi hermana Eloísa. Como veis, mi familia y mi tierra eran mi inspiración principal. Cada partitura nueva que salía de mi cabeza llevaba detrás una dedicatoria de amor a alguien cercano. Y no solo me dedicaba a componer y a estudiar para mí. Empecé también a enseñar música a otros. Podría decirse que a los 12 o 13 años me convertí en maestro de música. Preparaba a mi hermana Teodomira y a mi hermano Abelardo para sus exámenes de música. Me lo tomaba muy en serio, ¿eh? Dicen que por entonces me reconocieron en la prensa como el profesor de música más joven de España. Imaginaos. Con 12 años, yo ya daba clases de solfeo, de violín, de piano e incluso de armonía a mis hermanos. Supongo que mi caso era bastante excepcional, porque no era común ver a un niño enseñando a otros niños materia de conservatorio. Aquello, más que nada, refleja lo apasionado que yo estaba por la música y lo mucho que quería compartir lo que sabía, así fuera con mis propios hermanos. El 1 de enero de 1933 finalizó la beca de la Diputación que me habían otorgado, pero por suerte no nos quedamos desamparados. Tanto mi hermana Teodomira como yo obtuvimos una pensión con matrícula para continuar nuestros estudios en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Madrid. Básicamente, nos becaron la matrícula en el conservatorio y, además, nos dieron una ayuda de 150 pesetas mensuales para nuestros gastos. Aquello fue una bendición, porque así pudimos seguir viviendo y estudiando en Madrid sin que la carga económica fuera insoportable para mis padres. Ese año de 1933 quise aspirar a más y me presenté a una beca para estudiar en el extranjero. Fui el candidato más joven y el único que tocaba 2 instrumentos en esas pruebas. Recuerdo que el día de los exámenes en Madrid vino toda mi familia a apoyarme. Allí estaban mis padres, mis hermanos Teodomira y Abelardo, mis tíos, amigos cercanos.
Yo di lo mejor de mí en cada ejercicio, pero finalmente no obtuve la beca. Aún así, al terminar, muchos del tribunal y de los presentes vinieron a felicitarme efusivamente por mi actuación. Sentí que, aunque no la gané, había dejado una buena impresión. Mi padre, sin embargo, salió muy disgustado, casi indignado. Tanto es así que se fue a hablar con un ministro para denunciar que esas becas estaban amañadas y se habían vendido. Él no podía creer que no me la hubiesen dado siendo yo, en su opinión, el que más la merecía. Esa era la clase de fe que mi padre tenía en mí. Para él, yo era el mejor. Y si no me daban un premio, es que algo raro había pasado. Yo siempre le agradecí ese fervor casi terco que tenía en apoyarme. Y es que mi padre Francisco fue, en el fondo, mi gran mecenas. Él creyó en mi talento desde el primer día y llamó a todas las puertas que pudo para asegurar que yo tuviera la mejor formación musical. Sin el empuje de mi padre, quién sabe si hubiera llegado a hacer todo lo que hice. Mientras tanto, yo seguía a lo mío. Además de prepararme a mí mismo, seguía enseñando a mis hermanos en solfeo, violín, piano, armonía. Esa imagen mía de profesor jovencísimo salió en algunos periódicos, cosa que nos llenaba de orgullo en casa. Con solo 13 años conseguí terminar la carrera de piano en el curso 1932 y 33, y al año siguiente completé las de violín y armonía. Es decir, a los 14 años ya había acabado 3 carreras musicales. Esto suena muy formal dicho así, pero para mí era simplemente la consecuencia de tanto esfuerzo y tantas ganas que le había puesto desde niño. Tras aquellos logros académicos, vino uno de los momentos más bonitos de mi vida en relación con Verdejo. En septiembre de 1933 volví a venir al pueblo, y aquella vez no solo como visita familiar, sino para recibir un homenaje que todavía hoy me emociona. El pueblo de Verdejo, mi pueblo, se llenó de emoción con mi llegada. Resulta que mis paisanos, orgullosos de mí, decidieron nombrarme hijo predilecto de Verdejo, o hijo preclaro, como también dijeron en algún periódico. Yo no daba crédito a tanto honor. El párroco de entonces, don Tomás Guajardo, incluso escribió un artículo precioso sobre mí en La Voz de Aragón, que salió publicado el 14 de septiembre de 1933. En ese artículo, don Tomás me ensalzaba de una forma que casi me sonroja al recordarlo. Hablaba del joven músico Eduardo Arguedas Villarroya, natural de Verdejo, con tanto cariño y admiración. Decía que el pueblo me había nombrado hijo preclaro. ¡Qué palabra tan bonita! Preclaro, para referirse a uno. La Voz de Aragón describió aquel momento con unas líneas llenas de poesía y orgullo local que llevo grabadas en la memoria. Decía algo así como: besado por las auras del Manubles, que serpentea por la frondosa vega, se halla el pueblo de Verdejo, recostado en las adustas y encumbradas peñas, a la sombra del rocoso castillo, sin más señal del viejo poder que su recia osamenta. Así empezaba, pintando un cuadro de nuestro pueblo tan hermoso, que uno casi puede ver el río Manubles y el castillo al leerlo. Y luego, seguía elogiando mi música. Contaba cómo ese joven Eduardo había conquistado los corazones con su talento musical. Cómo mi virtuosismo al violín y al piano emocionaba a quienes me escuchaban, haciendo estremecer sus almas. Leer eso sobre uno mismo es impresionante, os lo juro. Sentí un agradecimiento enorme al ver que mi gente valoraba de esa manera lo que yo hacía. Movidos por ese orgullo y admiración, los vecinos de Verdejo quisieron además darme una ayuda muy especial. Decidieron organizar una suscripción popular, una colecta, vaya, para reunir dinero y regalarme un violín y un piano, instrumentos que consideraban esenciales para que yo pudiera seguir mi carrera. Aquella iniciativa la impulsaron 2 hermanos muy conocidos entonces en el mundo cultural, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, que de hecho eran unos escritores que apoyaban a jóvenes talentos. La meta era clara: recaudar fondos entre todos para comprarme esos instrumentos. Cuando me enteré de esto, de verdad os digo, me conmoví muchísimo. Pensar que la gente de mi pueblo, muchos de ellos con pocos recursos, quisieran poner de lo suyo para mí. Eso no se olvida. El 15 de septiembre de 1933, La Voz de Aragón
publicó la lista de los vecinos que habían contribuido económicamente a esa causa. Me gustaría recordar algunos nombres aquí, porque se merecen mi agradecimiento eterno. Allí figuraba don Tomás Guajardo, el párroco, que aportó 2 pesetas con 50 céntimos de su bolsillo. La lista seguía con personas de Verdejo y allegados: Felipe Sanz Miguel, Jacinto Velilla Alonso, María Villarroya Martínez. Esta María Villarroya era familia nuestra, por parte de mi madre. Jerónimo del Río Gómez, Pedro Moreno, Santiago Gil Petreñas, Manuel Martínez, Enrique Caballero Sánchez, Fermín Moreno Fraguas, Pascasio Escribano Rubio. Tantos nombres. Incluso la fábrica de Nievas y compañía hizo una de las donaciones mayores, con 25 pesetas. Cuando leímos la lista completa, nos emocionamos al ver reflejado el esfuerzo y la generosidad de toda la comunidad. Gente humilde, propietarios, amigos, todos poniendo su granito de arena para ayudarme. Claro que, como en todo pueblo, hubo también quien no quiso sumarse. El periódico mencionó a 3 vecinos que rehusaron contribuir. Don Simón Gómez García, que era un labrador bastante acomodado y tratante en caballerías. Moisés Lacarta, el sastre del pueblo. Y Emilio Rubio Martínez, otro labrador propietario. Ellos decidieron no participar. Cada cual tendría sus motivos, y es muy respetable. Pero os digo una cosa. A pesar de esas negativas puntuales, la voluntad del pueblo en conjunto fue mucho más fuerte. Verdejo entero se unió con entusiasmo para impulsar mi carrera, reconociendo que mi talento, en el fondo, no era solo mío, sino también un reflejo del espíritu y la grandeza de esta tierra nuestra. Porque yo siempre he llevado a Verdejo en mi corazón allá donde he ido. Y ese día sentí que Verdejo me llevaba a mí en el suyo. Con esa inyección de ánimo, entré de lleno en la siguiente etapa de mi vida. El 21 de febrero de 1934 cumplí 15 años y los celebré trabajando en lo que me gustaba. Era muy joven todavía, pero ya había alcanzado logros importantes. A esa edad, gracias al apoyo de todos vosotros y de mi familia, yo era un nombre bastante conocido en el mundo de la música por nuestras tierras. Es más, mis hermanos Teodomira y Abelardo también estaban formándose, y juntos empezábamos a ser vistos como una familia de músicos notable en la región. Imagino que la gente hablaba de los Arguedas como sinónimo de música, y eso nos llenaba de orgullo familiar. Mi virtuosismo, decían, y mi dedicación al arte musical destacaban allá donde tocaba, y me había ganado el respeto de todos aquellos que me escuchaban. Pero yo sabía que aquello solo era el comienzo y que tenía que seguir superándome. Ese mismo año de 1934, di otro paso importante en mi joven carrera. En marzo de 1934, obtuve el carné de profesor de orquesta en la especialidad de violín. Con 15 años recién cumplidos, aquello fue un logro enorme que me abría las puertas del ámbito académico y profesional de la música. Recuerdo la sensación de tener ese carné en mis manos. Era como si me dijeran: Eduardo, ya eres oficialmente músico profesional. ¡Qué satisfacción tan grande! El verano de 1934 trajo consigo otra novedad en mi vida profesional, porque comencé a tocar en el prestigioso Café Moderno de Zaragoza. El Café Moderno era un lugar de encuentro para los amantes de la música y la cultura en la capital aragonesa, un sitio muy refinado. Tocar allí cada noche me permitió mostrar mi habilidad a un público distinto, más amplio y quizás más exigente. En 1935 decidí que quería seguir aprendiendo cosas nuevas. Así que amplié mi formación musical y comencé a estudiar órgano. El órgano, con su majestuosidad, me ofrecía posibilidades nuevas dentro de la música clásica y litúrgica. No fue fácil al principio, porque es un instrumento complejo y muy distinto al violín o al piano, pero me fascinaba su sonido envolvente. Ese mismo año, además, empecé a recibir mis primeros ingresos por derechos de autor. Mis primeras royalties. Esto pasó porque algunas de mis composiciones se empezaron a interpretar públicamente y a difundir, y por ellas me pagaban un dinero. Era poco, pero muy simbólico. Significaba que mi trabajo como compositor empezaba a ser reconocido en el ámbito más amplio de la música, más allá de las actuaciones en vivo. Me hizo mucha ilusión cobrar esos primeros derechos de autor. Era como un sueño, que me pagasen por algo que había nacido de mi inspiración.
Y entonces llegó 1936, y con ese año, un capítulo muy difícil para todos los españoles, la Guerra Civil. Os cuento cómo lo viví yo. El 1 de julio de 1936, mi familia y yo nos habíamos preparado para pasar el verano en Zaragoza, como solíamos hacer. Pero apenas unos días después, estalló la guerra y truncó todos nuestros planes de golpe. Tenía yo 17 años. Fueron tiempos de caos y de miedo. La guerra no solo destruyó vidas y familias, sino que también desestabilizó la escena cultural por completo. De la noche a la mañana, conciertos cancelados, teatros cerrados, músicos yendo al frente o emigrando. Un desastre. A pesar de esos momentos tan difíciles, yo no dejé de crear música. Es más, en pleno conflicto, logré componer una obra que incluso fue reconocida con un premio. Compuse una pieza titulada Centinela Alerta, y fue galardonada en aquel contexto tan sombrío. Recuerdo que esa composición reflejaba la situación de aquel tiempo convulso. Tenía acordes tensos, melodías que invitaban a mantenerse vigilante. La idea era transmitir la importancia de mantenerse alerta ante la amenaza de la guerra, de estar vigilantes como centinelas en medio de la noche. Sin embargo, la guerra iba cerrando muchas puertas. Yo sabía que si me quedaba parado allí, mi carrera podría irse al traste. Así que busqué otras salidas. En marzo de 1937, me presenté al concurso internacional de violín de Bruselas. Sí, en plena guerra civil me atreví a aspirar a algo internacional. Envié mi solicitud, y para mi alegría fui admitido. Aquello supuso para mí un paso crucial. También fue un acto de valentía, si me permitís decirlo, porque con el país en guerra, salir fuera y jugártela allí era todo un desafío. Pero yo sentía que debía hacerlo, por mí y por mi familia. Así fue como en 1937 hice las maletas y me trasladé a Bruselas para continuar mi formación. Entré en el Real Conservatorio de Bruselas, una de las instituciones más prestigiosas de Europa en aquel entonces. Al principio fue duro. Nuevo país, otro idioma, lejos de casa. Pero me adapté. En ese nuevo entorno, perfeccioné mi técnica con el violín y consolidé mi carrera, compaginando mis estudios con diversos trabajos para poder mantenerme. No os voy a mentir. Hubo días de pasar apuros y añorar la comida de mi madre. Por suerte, ellos me escribían muchas cartas y me mandaban fotografías. Y la ilusión por mejorar como músico todo lo superaba. Cada experiencia en Bruselas me hizo más fuerte y me enseñó el valor del esfuerzo. Un año después, el destino quiso regalarme algo más que música. Mi hermana Teodomira se vino también a Bruselas en 1938. Consiguió trasladarse para seguir allí sus estudios y se hospedó en una residencia de señoritas de la ciudad. ¿Quién iba a decir que esa residencia sería escenario de un encuentro que cambiaría mi vida personal? Resulta que en Bruselas, Teodomira compartió habitación con una joven francesa, Neige Clotilde. Neige Clotilde era una muchacha huérfana que también residía en esa institución. Mi hermana hizo muy buenas migas con ella. Se volvieron grandes amigas casi de inmediato. Yo la veía de vez en cuando iba a visitar a mi hermana, pero al principio no pasaba de saludarla con cortesía. Para toda esta historia, debo hacerme mayor, así que ahora os lo cuento con otra cara más madura, y con mi propia voz. Volviendo al tema, todo cambió cuando, al poco tiempo, Teodomira cayó enferma. ¿Y quién creéis que cuidó de ella con todo esmero? Pues sí, Neige Clotilde, su compañera de cuarto. Aquella joven la atendió día y noche, con un cariño y una dedicación que a mí me impresionaron profundamente. Conmovido por la bondad de esa muchacha, quise agradecérselo personalmente. Y así fue. Un día, cuando Teodomira mejoró, busqué a Neige Clotilde y le di las gracias de corazón por lo que había hecho por mi hermana. Charlamos un buen rato aquel día, y ¿sabéis? En ese momento nació algo entre nosotros. Fue como una chispa que ninguno esperaba. Una mirada, una sonrisa cómplice. Y ahí supe que estaba ante alguien muy especial. De esa amistad surgió un amor profundo entre Clotilde y yo. Un amor que con el paso de los años se consolidaría como uno de los pilares de mi vida. Bruselas, que me había dado tanto en lo profesional, me estaba regalando también el descubrimiento del amor verdadero. Sin embargo, la vida nos puso una prueba más. A pesar de este nuevo amor,
Yo debía regresar a España en 1941 para cumplir con mi servicio militar. Me destinaron a la Academia de Infantería, y esto me obligó a dejar Bruselas tras 4 años viviendo y formándome allí. Fue muy duro despedirme de Clotilde y de aquella ciudad que me había acogido. Regresé a Zaragoza, a mi tierra natal, pero en condiciones muy distintas. Volvía como soldado, con uniforme y todo, a asumir nuevas responsabilidades en plena posguerra. Pasar de los escenarios y las aulas de música a la disciplina militar fue un contraste grande. Aún así, la música nunca dejó de ser mi refugio. Al terminar mis obligaciones militares, la vida civil me esperaba de nuevo, y con ella nuevas oportunidades. En 1943 llegó un logro importantísimo en mi carrera. Gané la oposición para el puesto de violín, primero en la Orquesta Municipal de Barcelona. Aquel puesto, además del prestigio, estaba dotado con un sueldo de 5.500 pesetas anuales, que era un salario muy digno en la época. Cuando recibí la noticia de que había obtenido la plaza, sentí que por fin todo el esfuerzo de los años anteriores daba fruto. Significaba integrarme en una gran orquesta, con contrato fijo, en una ciudad tan musical como Barcelona. Así que me establecí en Barcelona, donde no solo mi vida profesional tomó un nuevo rumbo, sino que mi vida personal también estaba a punto de dar un giro importante. Recordaréis que Clotilde se había quedado en Bruselas. Pues bien, ese mismo año, la ocupación de Bruselas durante la Segunda Guerra Mundial la puso en grave peligro. Clotilde se vio obligada a huir de la ciudad. En su viaje hacia España buscando refugio, el destino quiso que nos reencontráramos en Barcelona. Vaya coincidencia maravillosa. Yo estaba ya instalado allí por la orquesta, y ella venía camino de Madrid, pero se detuvo en Barcelona. Cuando nos vimos, después de tanto tiempo separados, supe que no podía dejarla marchar de nuevo. Ella tenía la intención de regresar a Bruselas cuando las cosas mejoraran, pero yo, decidido y enamorado, reuní todo mi coraje y le confesé mis sentimientos con el corazón en la mano. Le dije, poco más o menos: no te vayas, quédate conmigo, que te quiero a mi lado para siempre. Fue un momento muy emotivo, os lo puedo asegurar, porque ella también me quería, pero dudaba por su vida ya hecha en Bélgica. Al final, decidió quedarse en Barcelona, y poco después nos casamos. Fue una boda llena de alegría, porque por fin estábamos juntos, sanos y salvos, después de tantas dificultades. Mi querida esposa, Nieves, traducción al español de su nombre, Neige Clotilde, aportó a mi vida no solo su amor, sino también su familia. Ella ya tenía 2 hijas de una relación anterior, y juntos, Clotilde y yo, tuvimos 4 hijas más: María Nieves, María Rosa, María Regina y María Cecilia. Sí, 4 niñas nos regaló la vida. Podéis imaginar la casa. 6 hijas en total correteando por ahí. Formamos una familia grande y profundamente unida por la música. Porque, como era de esperar, la música fue desde el principio el lazo que nos unió a todos. Por cierto, ¿recordáis a mi hermano Abelardo? Él también desarrolló una carrera musical en el Conservatorio de Música de Madrid. Tuvo 11 hijos, y 9 de ellos formaron el grupo musical Pequeñeces y grabaron 6 discos en la década de los 70. Volviendo a mi casa, desde muy pequeñas, mis hijas, que veo que algunas de ellas están ahora mismo con vosotros en Verdejo, crecieron rodeadas de arte y sensibilidad musical. Yo me ocupé de que la música estuviera siempre presente en nuestro hogar. A veces, casi como un juego, las sentaba alrededor del piano y nos poníamos a cantar juntos. Jugábamos a crear melodías y armonías en familia. Esos momentos, además de ser divertidos, eran como ejercicios musicales que iban despertando en cada una de mis hijas el instinto musical. Las 4 hermanas salieron muy apasionadas por la música, cada una a su manera. Con los años, 2 de ellas decidieron dedicar su vida profesional a este arte. María Cecilia, por ejemplo, se dedicó a la enseñanza musical. Fue profesora en el Liceo Francés de Barcelona durante mucho tiempo, transmitiendo el amor por la música que heredó en casa. María Rosa, por su parte, llegó a fundar y dirigir su propia escuela de música en Barcelona, llevando adelante un hermoso proyecto educativo y cultural.
Ambas, cada una en su ámbito, continuaron mi legado musical llevando nuestra pasión y talento a nuevos horizontes y a nuevas generaciones. Pocas cosas me han hecho sentir más orgulloso que ver a mis hijas seguir este camino, y aunque María Nieves y María Regina no se dedicaron profesionalmente a la música, también la llevan en el alma. Después de casarme y asentar mi familia, decidí quedarme definitivamente en Barcelona, y nos asentamos en la calle Gerona. Allí continué mi carrera musical y disfruté de mi vida familiar. Hubo un momento en que se me ofreció una oportunidad de viajar a Nueva York para unirme a una orquesta de allá. Era una oferta tentadora, pero al final decidí no alejarme de mi familia y quedarme en la ciudad condal. No me arrepiento, porque Barcelona me dio todo lo que yo necesitaba. Ocupé durante muchos años el puesto de violín primero en la Orquesta Nacional de Barcelona, que era la evolución de aquella orquesta municipal en la que había entrado en 1943. Ese fue mi puesto hasta el final de mi carrera. 2 años después, en 1945, mi hermana Teodomira también se unió a esa misma orquesta. Al principio, Teodomira tocaba el violín, pero había mucha competencia en ese instrumento dentro de la orquesta. Así que decidió pasarse a la viola, un instrumento hermano del violín, pero menos concurrido, y allí encontró su sitio. Teodomira acabó recibiendo numerosos reconocimientos por su talento y habilidad con la viola, convirtiéndose en una de las violistas destacadas de la orquesta. A mí me llenaba de alegría tenerla a mi lado en la orquesta. ¿Quién nos iba a decir, cuando de niños estudiábamos juntos en casa, que acabaríamos tocando codo con codo en una orquesta profesional en Barcelona? Durante mi época en la orquesta, tuve la suerte de trabajar con directores excepcionales. Debo decir que siempre me sentí muy apreciado por los directores que pasaron por la batuta. Recuerdo especialmente a Salvador Mas, un director joven por aquel entonces que me tenía una profunda devoción, cosa que él mismo me decía y demostraba con gestos de confianza hacia mí en los conciertos. También otros maestros como Rafael Ferrer o Antonio Ros Marbà mostraron mucho respeto por mi trabajo. Por cierto, ahora veo que mi amigo Jordi Corbella Alonso, que coincidimos en la Orquesta de Barcelona, también ha venido hoy a Verdejo. Cuánto me alegro mucho de volver a verte, compañero. Además de tocar en la orquesta, nunca dejé de lado mi faceta de solista. Ofrecí conciertos en el Teatro al Aire Libre de Montjuïc, ese teatro griego tan precioso que hay en Barcelona. Allí, en esas noches de verano bajo las estrellas, también me podíais ver tocando el piano de vez en cuando, además del violín. Compartí escenario con artistas de renombre. Uno de ellos fue el famoso Joan Manuel Serrat, con quien coincidí en algún evento y fue un honor enorme tocar mientras él cantaba. Pero no penséis que solo me moví en el ámbito de la música clásica. Siempre tuve la mente abierta y me gustó colaborar con músicos de todos los estilos. En Barcelona tuve la oportunidad de trabajar con grandes figuras de la música popular española. En más de una ocasión hice arreglos de canciones para Lola Flores cuando La Faraona venía a Barcelona. Sí, yo, Eduardo Arguedas, escribiendo arreglos para que Lola Flores cantara con acompañamiento orquestal. ¿Quién lo iba a decir? Mis hijas aún recuerdan con cariño cómo me veían trabajar en casa con aquellos encargos y cómo llegué a compartir estudio con artistas de muchísimo nombre. Trabajé, por ejemplo, con Encarnita Polo, con Antonio Machín, con María Dolores Pradera, con el gran pianista de jazz Tete Montoliu, e incluso con Rafael, entre otros. Fueron colaboraciones puntuales, arreglos, consejos musicales, pero para mí supusieron aprender y disfrutar de otros géneros y otras maneras de entender la música. Y creedme, cada uno de esos artistas populares tenía un arte especial, y yo me enriquecí mucho compartiendo momentos con ellos. Además de los conciertos oficiales y de esas colaboraciones ilustres, yo seguía amando la música en su faceta más sencilla y cercana. Solía ir a Radio Barcelona de vez en cuando a participar en programas en directo, donde tocaba piezas de blues junto a varios amigos músicos. ¿Quién me hubiera visto en mis años mozos tocando blues en la radio? También toqué en un concierto internacional de jazz que se celebró en Radio Nacional de España. Era frecuente verme en diversos cafés de la ciudad, con el violín o al piano, llevando mi música a cada rincón y haciendo disfrutar a quien quisiera escuchar.
nunca perdí ese contacto directo con el público, ese calor de la cercanía. Porque al fin y al cabo, sigo siendo aquel chico que tocaba en las plazas de los pueblos y en los cafés de Zaragoza, solo que con unos años más encima. Y con el paso de los años, como a todos, la vida me fue poniendo frente al espejo del tiempo. Mi vida continuó siempre siendo un homenaje a la música. Pero inevitablemente los años pesan y uno va perdiendo la juventud. Poco a poco, mis fuerzas ya no eran las mismas, aunque eso no me impidió seguir ofreciendo mi talento al mundo hasta donde pude. Seguí tocando todo lo que las fuerzas me permitieron, enseñando siempre que tenía ocasión, y sobre todo, amando la música hasta el último aliento. Con el tiempo, me fui apagando como una velica que ha brillado intensamente. Finalmente, cumplida mi misión en esta tierra, el 12 de agosto de 1992, me llegó la hora de partir de este mundo. Un día, rodeado del cariño de mi familia, cerré los ojos a esta vida y subí a los cielos. Quizás para deleitar a los ángeles con mi música, quién sabe. Mi cuerpo se fue, pero mi legado sigue vivo en la memoria de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de escucharme y de compartir conmigo esta pasión por el arte. Al mirar hacia atrás en todo este recorrido, me doy cuenta de que mis raíces fueron fundamentales en lo que llegué a ser. Mi historia y mi música nacieron del esfuerzo de generaciones antes que yo, de la dureza del oficio de herrero de mi padre y la meticulosa labor de sastre de mi familia materna. De esa mezcla de fortaleza y delicadeza surgió mi arte. Mi buen amigo Luis Manzanares a veces recuerda que en algún momento yo comenté que la música era una penitencia para mí, porque veía más notas que las disfrutaba. Pero echando la vista atrás, me doy cuenta que aquella exigencia, aquella entrega total, era también una forma de amor. Que aunque a veces pesara, la música fue siempre mi camino, mi voz y mi forma de hacer feliz a los que me rodeaban. Y aquí estamos esta tarde, en Verdejo, celebrando todo aquello. Mi corazón late con fuerza al sentir que mi legado vuelve a resonar entre estas montañas que me vieron crecer. No quisiera que esta fuera solo la celebración del artista, sino también del paisano, del amigo, del hijo de Francisco el Herrero y Margarita la Sastre, del muchacho que encontró en cada acorde una forma de dialogar con el mundo. A través de mi música, siempre he querido invitar a viajar por nuestra tierra. Que quien me oiga, escuche la brisa de la sierra, el murmullo del río Manubles, y se emocione con la esencia misma de este pueblo noble y querido. Hoy, mi historia la cuentan mis hijas, mi música, y todos vosotros que hoy me acompañáis. Me conmueve saber que imágenes de mi vida, o fragmentos de mi arte, nos acompañan en esta velada en la que Verdejo se convierte en escenario y testigo de mi memoria. Y yo me siento ahí con vosotros, reviviendo cada escena. Esta tarde habéis podido verme y escucharme en mis mejores momentos. Apasionado, entregado, y fiel a la música que me dio la vida. Cada nota y cada sonrisa que aparecen en estas imágenes son sinceras, porque así viví yo, con autenticidad y con entrega total. Y en honor a mi arte, hoy también vamos a disfrutar de un concierto donde mis composiciones cobrarán vida de nuevo, interpretadas con el mismo amor y respeto con el que yo las creé. Es el mejor tributo que puedo imaginar. Que suene mi música aquí, entre vosotros, y que la sintáis tan vuestra como mía. Muchas gracias, de todo corazón, por escuchar estos recuerdos. Disfrutemos juntos de la música y de esta noche mágica en Verdejo. Va por vosotros, queridos paisanos. Yo, Eduardo Arguedas, vuestro vecino, os digo que cada aplauso vuestro ha sido siempre mi mayor premio. Love.